Pablo, dale. Sí, 2 minutos, Dale que Pablo, soy, arranca. Pablo, dale que soy, Sos dale. vos, Pablito, tirame de 3. Dale. Qué presión, qué presión. Dale, fracasado. Mesa llena hoy. ¿Qué ¿A es quién esto? le ganaste? ¿A quién le ganaste? Volviste limpia como un muerto, siempre te arrastraste. Vamos, Estocolmo, vamos. Qué placer igual tener a Vicky en la columna, ¿no? Sí, lo único bueno No que sé, tiene este hay espacio. que aprovechar Yo hoy, estoy es en un una día edad que histórico. vos permite que estos dos Dale, muerto. irrespetuosos. No solo son mis productores estrellas, sino que son los que me enseñan Los periodismo. forjadores de ¿Ah, sí? periodismo ¿Te e enseñan investigación. periodismo? Exacto. Ya es un Estás egresado salvando. del curso de periodismo e investigación. Es más, ya puedes abrir tu escuela de periodismo, obviamente 70-30, ¿no? Me sirve. 60-40. No. 70 de 70 y considera que sos un amigo de la Por casa. supuesto. Bueno, muy bien. Hoy les tiro el título para Dale. ver. Hoy vamos a hablar de... Vieron que siempre se dice que cuando arrancan los playoffs arranca un torneo aparte. Están ese tipo de frases hechas, pero vamos a descubrir bien qué pasa por la cabeza de los jugadores y los entrenadores cuando arrancan los playoffs. Cuando El playoff pasamos- es el momento que termina como el todos contra todos, empieza el mata-mata. Exactamente. En el formato mundial del básquet, digamos, o sea, ya es común que haya una temporada regular donde se juegan todos contra todos, generalmente de 2 ruedas, bueno, salvo la NBA que tiene La temporada regular, su sí. temporada larguísima y con muchas particularidades, no jugás la misma cantidad de partidos contra todos, pero bueno, es una fase regular. Ujú. Y después empiezan los playoffs, que es las ligas normales, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, el 4 contra el 5. Esto pasa a la NBA, pero por conferencia. Así es como se divide generalmente. Cuando arranca los playoffs es cuando se dice, cuando los jugadores sienten que arranca Arranca el lo verdadero lindo, torneo. el verdadero torneo. ¿A vos te Exactamente. pasaba eso? Exactamente, sí, a todos los A jugadores. Llegar a playoffs ya se siente distinto, es como que hay otra adrenalina y lo que en la voz de protagonistas vamos a ir desmenuzando. Me gusta. ¿Pudiste sacar Me conclusiones? Puedes sacar conclusiones, las conclusiones son, en estos casos, como hablamos de emociones, Subjetivo. siempre son subjetivas, pero Como el periodismo deportivo. cuando hablamos de emociones mucho más. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿El partido más parejo, la llave más pareja de la primera ronda, digamos, siempre es el 4 contra el 5? ¿O no? Es parte, en los papeles sí, esperar que sí, pero vamos a ir hablando justamente de eso. Porque hay partidos de playoff donde equipos parejos, donde una noche el equipo A gana por 20 y la siguiente noche el equipo B gana por 20. Total. Entonces Sucede a menudo. sucede muy seguido porque, bueno, se trata de un juego estratégico y un juego de detalles y eso es lo que vamos a ir... Desmenuzando. Exactamente, Así no me quería repetir, estaba buscando un sinónimo, Manu, pero bueno, No es necesario. fallé. No, es otra, es en otra clase, en otro curso. Te lo Podemos ir, cobran aparte. podemos ir a las estadísticas y bueno, ahí sobre todo en la NBA hay mucho estudio sobre los números y se dice que los partidos de playoff comparados con la etapa regular siempre en los primeros partidos hay entre 2,5 y 3 puntos menos que la temporada regular promedio de los equipos. Mirá. Y ya cuando vas a un sexto, un séptimo juego, ya esa diferencia es a 5 puntos. Obviamente estos son números recontra fríos, pero sí está el hecho de que todo esto emocional que veníamos hablando repercute de diferente manera en los jugadores, ¿no? Esta tensión, en el buen sentido que se provoca. ¿Qué pasa? Hay jugadores que, en todos los jugadores esta tensión repercute, pero para algunos ese ir al detalle, esa tensión bien entendida, esa adrenalina bien entendida hace que mejore su rendimiento. ¿Pero porque mejora la defensa o porque empeoran sus números No, la efectividad? Inconscientemente esa tensión te hace estar más atento a los detalles, a estudiar más los partidos, en el caso de los tres entrenadores, a buscar el detalle que te haga diferente a ese partido que perdiste por 20, volver a la siguiente noche y que sea parejo o ganarlo por 20. Entonces esa tensión deportiva llevada al juego hace que mejoren los jugadores. Sobre todo en esos detalles, como también está del otro lado los jugadores que toda esa tensión no la pueden manejar y juegan peor porque la presión mismo hace que se tensionen de mala manera y jueguen peor que una temporada regular donde sí hay mañana, ¿no? Los playoffs. Vamos a escuchar a los protagonistas decir muchas veces
cómo vivir con ese no hay mañana. Claro. ¿no? Claro. O sea que hay jugadores que son de playoff y hay jugadores que son más de torneo regular. Bueno, la realidad es que hay ligas como la NBA que los jugadores se cuidan durante la Se temporada. preparan para ese Exactamente, lo usan como los jugadores estrellas, los que están en buenos equipos, Que saben que van a jugar van eso. regulando hasta llegar a los playoffs. O sea, me imagino que los entrenadores o los cuerpos técnicos buscan que lleguen de manera óptima a ese momento. yo creo que por las cargas, por todo. Sí, pero creo que hay dos tipos de equipos y dos tipos de jugadores. Los jugadores puede variar según la temporada en qué equipo están, pero me parece que hay bien marcado dos estilos de equipos. Equipos que ya saben que van a jugar playoff, ejemplo, nuestra Liga Nacional, Peñarol, Aguada, son equipos que ya saben que van a jugar playoff desde el primer día, desde el primer día de los entrenamientos, antes de arrancar la temporada. Entonces esos equipos van como en un proceso de mejora, de cambio de extranjeros, de movimientos, hasta llegar a los playoffs, y lo usan como una catapulta a estar bien en ese momento. Pero después hay otros equipos que están jugando playoffs desde el primer partido de la temporada regular, porque cada punto suma, Claro. y cuando llegan al final de la temporada regular, un partido te tira para arriba o te tira para abajo, incluso podés descender. En el formato de nuestra liga, no tanto ahora, pero antes se jugaba mucho playoff, que incluso podías salvarte del descenso, ir a un reclasificatorio después y ganar el reclasificatorio, ir al playoff y seguir hasta el título. O sea, de un partido al borde del descenso hasta jugar la final, quizás, o salir campeón. Entonces, hay equipos que están en ese no hay mañana, que cuando llegan al playoff ya tienen esa gimnasia, sumado a que muchas veces esos equipos ya cumplieron, no tienen la responsabilidad, ya vienen con la gimnasia del no hay mañana, y de repente meten un batacazo y eliminan a un favorito, ¿no? Claro. Pasa mucho eso. Les propongo ir... Antes, porque va atado a esto y me llama la atención, sobre todo para quienes no manejan tanto. Dice Fernando de las Toscas, en la NBA pasa que hasta los jueces se ponen en modo playoff. Bueno, sí, todo lo que envuelve al juego cambia. Para los jueces entiendo que también es diferente, ¿no? Las posiciones diferentes, la repercusión es diferente. Así que sí, en teoría en los playoffs ¿Cómo se juega, me imagino, para los árbitros también? Están los mejores equipos, claro, donde tienen que tener más control de los juegos. Un error ahí es distinto a un error en el segundo partido de la Claro. fecha. Mucho más visible ese error, y si le va bien también. No, pero mucho más aparte es visible. esto, si dice que se juega sin no hay mañana, también para el arbitraje Claro, es un tema. un ese. error deja un equipo sin mañana. Claro. Le propongo arrancar por un entrenador Dale. de los que, si no es el que tiene más experiencia en todo esto, de playoffs, sobre todo en el formato de liga uruguaya, que es Pablo López, que les pido que presten principal atención a lo que habla de cómo cambia cuando una serie la liderás, cuando arrancás ganando, cuando estás preparado para el playoff, a correrla de atrás. La principal diferencia para mí es que si avanzás seguís en el torneo, y si no, el torneo se termina. Entonces eso hace que las preparaciones tengan un foco mucho más intenso y acotado en los jugadores y en su toma de decisiones. Desde el punto de vista de la defensa es forzar al otro equipo a que tome tiros de poco efectividad y de poco porcentaje, y obligar a que actores secundarios sean los que decidan en los momentos importantes. Y en el ataque, castigar cada vez que se pueda tus falencias defensivas y llegar al final claro para saber para quién correr y en qué momento, con la ventaja adecuada. Entonces eso hace que tu equipo maximice sus posibilidades. La intensidad entiendo que tiene un valor muy importante dentro del juego emocional, también como la profundidad del equipo. Entonces no es lo mismo liderar la serie que correrla de atrás. Eso también tiene otro matiz, y es en este momento donde realmente se ve el proceso del trabajo de la temporada, ¿verdad? Por eso es tan difícil cambiar jugadores en estos momentos. Aquí es donde el carácter colectivo, el carácter del equipo hace que salga adelante en los momentos difíciles y que corrija en los momentos donde le va bien, para poder seguir avanzando. Ahí es una enciclopedia, Pablo, cada vez que tremendo. habla, pero Aparte es un tipo que, o sea, yo no sé, vos capaz que me corregirás, pero debe ser el tipo más estudioso, obsesivo y estratega respecto a leer el deporte en sí mismo. Pablo es todo eso. No me animaría a decir el que más, porque no los conozco a todos los entrenadores, pero sin duda que Pablo se destaca en todos sus atributos. Pero me parece que como lo importante es quedarnos, ahora que ya se acercan los playoffs de la NBA, los playoffs de nuestra liga,
como prestar atención a conceptos que dice Pablo, como este que le decía antes, de cómo cambia un equipo cuando lidera una serie a correrla de atrás, pero sobre todo la intensidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Él habla de llegar al final claro, ¿no? Y todo cómo es importante preparar al equipo para llegar a ese momento. Y habla algo que me parece muy importante, que además de la toma de decisiones, que eso se va a repetir también en todos los protagonistas que van a participar, es como muchas veces la profundidad del equipo hace que actores secundarios terminen siendo los protagonistas de esos juegos. ¿Qué pasa? El otro entrenador obviamente hace el mismo trabajo de preparación y quiere frenar a las figuras del equipo, pero cuando vos tenés un equipo largo y profundo, te va a salvar esa segunda unidad que para el otro equipo no está tan preparado. ¿Me explico? A veces se da mucho esto. Van a ver que ahora los playoffs que arrancan, van a ver que partidos lo van a ganar jugadores que no están en los papeles haciendo 20 puntos o teniendo un rol destacado en un último cuarto, por ejemplo. Mirá. Y eso se da porque ese jugador entra con confianza, porque se preparó, porque hay una profundidad en un equipo. Entonces me parece muy importante. Pasando a otro entrenador de los más prestigiosos que tenemos en Uruguay, como Federico Camiña, él nos va a contar sobre todo de cómo preparar una batalla táctica contra el otro entrenador. Y sobre todo teniendo en cuenta cuando hay un playoff por el descenso. Porque quizás perder una final para muchos equipos es muy costoso porque se prepararon para eso, pero una final por un descenso, ahí sí que terrible. Si las otras no hay mañana, en esta es peor. Así que escuchamos a Fede. Los playoffs son esa instancia que todos queremos llegar. Los jugadores, los entrenadores queremos estar en esa fase porque es la que te lleva el camino hacia lograr el título. Cada noche de playoff, cada partido es diferente. No te extraña nada que en una noche estés bien y puedas ganar el partido de 20 puntos y al otro partido 48 horas después contra el mismo equipo, los mismos jugadores, el mismo entorno, pierdas por 20 puntos o más. Porque son batallas tácticas donde se realizan los mejores ajustes, donde los cuerpos técnicos trabajan exhaustivamente para que pasen esas cosas. En las semifinales estás a un paso de meterte en la gran final, que es lo que te va a dar realmente el campeonato, esa gran final, ¿no? Pero antes de eso hay que pasar por las semis, que es una fase realmente dura, pues ya venís de pasar unos cuartos de finales que también por lo general son muy parejos. Entonces, bueno, llegás a la semi y te va a poner ahí cerquita de jugar la final, que también es lo que los equipos quieren llegar a jugar, ¿no? Y a medirse como los mejores de ese torneo. Jugar un playoff por el descenso, podés pensar ahí que si todo el trabajo de la temporada valió la pena o no. Si bien te toca descender, no va a pasar nada y no le cuesta la vida a nadie, pero bueno, nadie quiere descender y podés sentir que esa serie de playoffs perdida te puede llevar a perder la temporada entera sin ver quizá que el equipo también haya podido hacer cosas positivas. Así que también ahí hay una presión que es un poco más grande, porque no lograste ninguno de los objetivos que te pusiste como objetivo en el año. Pero cada noche de playoff en todas las divisionales tienen condimentos sumamente especiales y es ahí donde los entrenadores, donde los jugadores también se vuelven un poco mejor y van creciendo también, no solamente en lo deportivo, sino también en el temple, en su confianza y en esa mirada que tenemos todos sobre esa fase tan importante. Esto que decía Federico me parece fundamental. Los jugadores crecen en estas instancias. Se van descubriendo también, ya los que tienen experiencia no tanto, pero los jugadores jóvenes van descubriendo su temple, como decía Fede, en este tipo de juegos, ¿no? Donde no hay mañana, donde cada pelota es importante y donde cada definición es importante. Estés jugando por lo que estés jugando, el formato playoff te marca eso. Ganar o aprender. Exactamente, pero también cuán importante es un segundo juego de una serie, ¿no? Porque esa serie, ese juego por ahí te determina lo que va a pasar después, ¿no? Y cómo llegás al siguiente juego. En esto de partidos determinantes, vamos a escuchar al Mono Babosi, que hoy le toca estar en un equipo de estos que nombraba antes, de que arrancó a jugar playoff mucho tiempo antes que los propiamente playoff empiecen, ¿no? Porque él está jugando partidos donde si pierde esa noche ya no tiene chance de llegar a una definición. Así que vamos a escuchar a Mono. Siempre hay una diferencia desde lo emocional en cuanto a tensión, en cuanto a foco, cuando llegan los partidos de playoff. También viene sumado con la parte táctica,
se prepara el equipo, que sabes que vas a jugar 3 veces, como mínimo 3 veces contra el mismo rival, y bueno, entran a jugar factores como los resultados previos, como los emparejamientos, donde pueden estar las ventajas y donde tu equipo puede tener alguna desventaja. Eso hace que el foco y la atención sea diferente. También es diferente para los equipos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Vigo este año, esa atención y ese foco la venimos teniendo desde muy temprano en la temporada, porque pasamos situaciones en donde el equipo no se encontraba, donde el equipo no ganaba. Entonces venimos jugando partidos, entre comillas, de playoff desde hace un montón de tiempo, y hoy nos encontramos jugando un play-in ya con esa experiencia de saber de que los partidos son definitivos, ¿no? Lo que tiene el playoff es que los partidos llega un momento en que los partidos son definitivos, y por eso uno tiene que estar con esa tensión competitiva más marcada. Nosotros tenemos hoy el play-in para poder ganarnos el derecho a jugar el playoff, y como nos viene pasando desde hace algunas semanas, sabemos de que los resultados, como el de hoy, son determinantes y casi que definitivos. Por eso te digo, hay equipos que se preparan la temporada sabiendo de que van a jugar el playoff, y hay otros como nosotros que estamos hace mucho tiempo jugando con esa tensión para poder ganarnos el derecho a estar en playoff. Acá los invito a quedarse con la tensión competitiva que dice el Mono, ¿no? Cómo ellos están jugando no hay mañana desde hace mucho tiempo, y eso de repente meten un play-in, como le toca jugar a Biwa, que es donde está el Mono, lo pasan y llegan a competir en playoff con esa confianza que les da el haber zafado a una situación difícil, de encontrar cierto nivel, y de repente roban el primer juego de un playoff contra el 2 o el 3 o el 1, y después ya empieza a cambiar la serie, la presión pasa para el otro lado. Entonces labura mucho más el carácter colectivo, y además lo otro, o sea, me da la sensación, ¿no? Desde mi parecer, o es una impresión que tengo, es que vos podés laburar toda esa tensión durante el año. O sea, eso te va fortaleciendo. Sin duda que se va fortaleciendo y se va trabajando. Ya cuando llegas a la instancia de playoff, ahí está la verdad, ¿no? Es difícil entrenar emociones hasta que no llega el propio momento, pero sí ayuda esto que estaba diciendo el Mono y veníamos diciendo antes, de equipos que están jugando con la tensión esa competitiva de que tengo que ganar, o me voy al descenso, o tengo un año muy malo. Si Biwa descendía o no entraba a play-in, era un año muy malo para Biwa, y de repente ahora están en sus manos está tener una gran temporada, un mejor contrato el año que viene. Hay un montón de cosas que entran a jugar. Pero ahí no puede pasar algo que sería al revés, que es de tanta presión que cargan durante esos partidos, cuando logran el objetivo, que es meterse a playoff de repente, y saben que el objetivo está cumplido, y descarguen esa presión, y ¿no puede ser contraproducente también? Puede pasar todo, pero ahí es justamente lo que muestran los jugadores para qué están, y el entrenador tiene que hacer mucho trabajo en eso, en esos detalles, porque es al revés. Deberías, cuando te liberás de esa carga de un mal año, digamos, donde ya zafaste de eso, y bueno, jugás contra otro equipo que sí tiene la presión de ganar, y vos ya estás liberado. Entonces, si vos lo usás a favor, eso es un plus. Y como te decía antes, metés el primer partido de la serie y ya le tirás toda la carga al otro, y ya seguís jugando vos sin carga, el otro con mucha carga y cada vez más, y bueno, ahí puede cambiar todo, ¿no? La historia de los playoffs hay hay para todos lados, ¿no? Hay equipos que arrancan 0-2 y después dan vuelta a la serie, equipos que no estaban en los planes de nadie y llegan a una final. O sea, hay un montón de casos, pero siempre es como el entrenador y los jugadores capitalizan los momentos del año en el que llegan. El Mono, mucha experiencia, solvencia hasta para comunicar. Quería preguntarle a Joaquín Rodríguez, figura en nuestra selección hoy en España, jugando en Europa a gran nivel. ¿Cómo lo veía él de su juventud? Porque hace años que juega en la selección, pero no deja de ser un jugador joven. ¿Cómo lo vivía él y cómo se vive sobre todo en el exterior? Bueno, yo creo que la parte emocional tiene un rol importante en playoff y en el comienzo, creo yo, de toda postemporada, en el sentido de que todo jugador por ahí o equipo se prepara para estos momentos, ¿no? Para las instancias finales, para llegar a la definición de los campeonatos. Y bueno, creo que emocionalmente hay muchísimas cosas. Empieza a aparecer la presión, empieza a aparecer que quizás sabes que si perdés 2 juegos ya
no hay mañana, que te podés ir a casa temprano, pero bueno, creo que también es algo a lo que vas preparando toda la temporada. Creo que te vas preparando para eso, los equipos van creciendo para llegar de la mejor manera, los jugadores también, buscando confianza, buscando su rol para llegar a estos momentos y tratar de hacerlo de la mejor manera. Yo creo que emocionalmente también está toda esa energía, la actitud de llegar a ese momento y de poder disfrutarlo. Creo que es la parte más linda de todo el campeonato, que es la recta final. ¿Cómo se repite en todos los testimonios lo emocional, ¿no? Que Totalmente. parece que pocas veces se le da importancia a trabajar eso, y cómo el rol del entrenador y todo lo que envuelve a un equipo, y sobre todo los referentes muchas veces de los equipos, está en manejar esa parte emocional y ese estado de tensión de manera correcta para, como decía Fabri, no pasarte ni exceso de presión, ni tampoco liberarte de presión como para que se relaje el equipo, ¿no? Ahí está, Encontrar me el punto de parece que es el equilibrio. punto que tiene que buscar un equipo para llegar bien a playoff, con las particulares de cada equipo. Si llegó para ser campeón, tiene que tener ese grado de tensión y de responsabilidad. Si se salvó, lo mismo. Así que vamos a escuchar ahora a Marcelo Capalvo, también mucha experiencia como jugador, como figura de nuestro básquet, con muchos momentos de estos vividos, también como entrenador, a ver cómo se prepara uno en ese estado de tensión. Que para mí no es que cambie el estado emocional. Yo creo que lo que vas es tensionándote más. O sea, uno se va preparando durante la fase regular a hacer un poco cada día más exigente con el rendimiento, más exigente con los detalles. El nivel de concentración empieza a aumentar porque todo lo que hay en la vuelta te empieza a generar otro tipo de riesgo y sobre todo porque empezás a entender de que los errores empiezan a contar mucho más y que muchas veces estás en una situación de donde no va a haber mañana. Entonces, yo lo que creo es que el estado de tensión siempre lo tiene, las emociones siempre están presentes. Yo creo que lo que aumenta es la tensión hacia el compromiso. Te empezás a preocuparte más por otro tipo de cosas, a estar mucho más disciplinado en los objetivos, empieza a ver se empieza a ver, como quien dice, el verdadero deportista, ¿no? El que empieza a salir, el verdadero competidor. Empezás a estar en un estado en el que decís, no tengo chance de equivocarme, y el nivel de autoexigencia empieza a estar mucho más. O sea, en el día a día, en la competición, empiezas a estar mucho más preciso, más, no sé, yo lo que recuerdo en etapas de playoff era un poco eso, ¿no? De ponerme mucho más autoexigente y también dentro del equipo, ¿no? Lo veo por ahí. ¿Cómo está tan arraigado eso, no? Del no hay mañana para todos los audios. Es como eso del no margen de error. Exactamente, pero todas palabras que decía Marcelo, como disciplina, competencia, autoexigencia, detalles, como todo eso, si lo capitaliza el deportista, solo te lleva a un buen rendimiento. El que no lo puede capitalizar, puede tanta información, tanto detalle lo puede abrumar, o esa presión jugarle en contra, ¿no? Encontrar el verdadero competidor, que era que lo decía recién Capalvo. Exactamente, si eso sí lo lográs, y que es lo más difícil, y sobre todo en un juego de equipo donde no solo vos lo tenés que lograr, sino que hacer que tus compañeros también lo logren y estar en el mismo nivel de tensión y en el plano de energía, digamos, para competir, es lo más difícil, y ahí es donde radica, creo que, el éxito de los equipos en el playoff. Y vos, desde el vestuario, de la experiencia tuya como jugador, ¿eso ya ves que lo trae uno adentro o también puede ser incorporable, digamos? No, yo creo que te pueden ayudar. Hay compañeros y jugadores que te ayudan, te llevan a ese nivel, pero después es muy personal. Hay jugadores que van escuchando música y empieza el partido y se meten de lleno. Hay jugadores que están serios. Creo que no hay una receta, es muy personal eso. Lo difícil es cuando va la pelota arriba, que todos estén en la misma. Eso es lo más difícil. Claro. Y ahí está mucho el rol del entrenador hoy. Hoy el entrenador, más allá de saber de básquet, ¿no? De entender de estrategia, de todo esto que decían tanto Pablo López como Camiña, de buscar el detalle de la batalla táctica, hoy son gestores de emociones. Hoy los entrenadores, casi todos tienen la misma calidad de información, tienen todos dónde buscar la información, dónde hacer. Hoy se puede mirar 200 videos de todos los temas que se les ocurra, pero después la diferencia hoy para mí está en cómo lo comunican.
Siempre decimos, si un entrenador sabe 10 pero comunica 3, sabe 3. Entonces, es ahí donde está la batalla del entrenador también, no solo saber de táctica, saber de estrategia, saber de básquet, sino cómo poner a todo el equipo en el mismo plano para ganar. A disposición de ese impecable, buenísimo, Pablito. Muy bueno, Pablito, muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo. Así que, mira, desubicarlo que pasa. Mejor Pero no, mejor prefiero no hacerlo, cerremos. ¿sabes? No, le iba a faltar respeto a los jugadores, Cerremos. a los técnicos. Presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, soluciones financieras y sociales para tu bienestar. Beneficios para tu tranquilidad. ACO Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay. 47 Mirá que lado lo redondo, ahí hay que meterla. ¡Está casado! Bueno, ok. 47 minutos, pasan de las 8 de ¡Nunca la le noche. ganaste a nadie, Pablo! Nos vamos, cerramos mañana. Nos encontramos como siempre ¡Mua! en este. Me hiciste acordar el mejor 13-0. insulto que me dieron en una cancha. ¿Me dejan cerrar? De 11, 7 no sé ni cómo te llamabas, pero a las 7 de la tarde mañana. Pero antes, a las ¿Antes 3:30, antes, por YouTube, les llevamos Juventud Peñarol, 3:30, ¿verdad? La De previa. sol.uy y a través Muy bien, de señor. YouTube. qué honor que esté Vicky en mi colegio. Hasta Bueno, mañana, Manuel. nos vemos mañana. Nos vemos mañana. 13-0. Dirección y conducción, Profe Viñeirúa. Conducción, Gonzalo Delgado y Vicky